¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo minicurso dentro del canal, Técnicas de Supervisión con enfoque en resultados. En esta ocasión vamos a ver la parte número 1, que son las nuevas habilidades a desarrollar en la supervisión. Pero para darte un contexto de todo lo que vas a aprender en este minicurso, aquí tenemos el temario. También vamos a hablar sobre la cultura empresarial, cómo establecer objetivos, cómo pasar de objetivos a indicadores de desempeño, delegar contra facultar o cómo hacerlo correctamente, cómo se debe de hacer una delegación de manera correcta, cómo es que puedo evaluar a mi colaborador, qué es el coaching dentro de la empresa y cómo actuar ante desviaciones en el desempeño. Obviamente el tema de supervisión es extremadamente amplio, pero aquí estamos haciendo una selección de las habilidades que consideramos que son básicas para que si tú quieres desarrollarte mejor como supervisor o tienes supervisores en tu empresa y te parecería interesante que este material lo vieran, pues es una base bastante buena para comenzar. Pues bien, sin más, vamos a hablar sobre las nuevas habilidades a desarrollar en la supervisión. Primero lo primero, ¿qué es un supervisor? Aquí hay que hablar del siguiente contexto. Yo estoy manejando supervisor desde la parte de mandos medios hasta gerentes. Esto es porque cada empresa lo maneja diferente. Existen supervisores, jefes de área, superintendentes, gerencias medias, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es abarcar todo, pero hay que entender qué es lo que es un supervisor. El concepto tradicional nos dice que es un elemento clave dentro de cualquier organización y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Pero algo importante que se manejaba antes es que del supervisor dependía la calidad, el rendimiento y la moral de las personas a su cargo. De hecho, la imagen que tenemos aquí no está puesta al azar. Este es un póster que se utilizaba en los 50, en los 40, para ejemplificar lo que debería de ser el supervisor. Un hombre de edad mediana, arriba de los 40 años, perfectamente vestido, y la frase que viene ahí en el póster dice: ¿tienes preguntas acerca de tu trabajo? Pregúntale a tu supervisor. Y este era el concepto que se manejaba anteriormente. Esto significaba que todo tenía que estar relacionado con él. Él era el experto y él era el único que te podía decir qué era lo que tenías que hacer si tú estabas subordinado a esta persona en tu área de trabajo. Y obviamente en ese concepto tradicional, el supervisor dirige y evalúa el trabajo de las personas. Si tú querías saber cómo lo estabas haciendo, pues tenías forzosamente que preguntarle a él, y él era el todo supremo, el todo superior, que decía si lo hacías bien o no. Este concepto tradicional todavía se puede ver en muchas de las empresas que tenemos actualmente en Latinoamérica. Y la idea de este curso es que puedas ver nuevas herramientas que te ayuden a empezar a evolucionar ese concepto. Y hablando de evolución, vamos a ver el siguiente diagrama para que tengas un poco más de contexto de cómo es que se han estado dando las cosas con respecto a la supervisión. En la era industrial clásica, entre 1850 y 1950 aproximadamente, pues era un concepto de trabajo totalmente diferente al que tenemos ahora. Las jornadas laborales eran de 16 horas, no había sindicatos, no existía una estructura bien definida, y en vez de supervisor, el concepto que se manejaba antes era de capataz, que si bien el concepto del látigo y la persona que está ahí hincada tal vez puede ser un poco exagerado, realmente en muchas empresas las condiciones de trabajo eran muy pesadas, inclusive se permitía que niños trabajaran. Entonces el capataz simplemente lo que se encargaba era que las personas ejecutaran lo mejor posible y tratar de alinearlas a lo que se necesitaba en la industria de aquel entonces. Después tenemos la era post-clásica o post-industrial, 1950-1990, que es la imagen que está arriba del látigo en blanco y negro, donde se puede ver una persona que está trabajando en una máquina y atrás de él el supervisor, verificando que lo esté haciendo bien. Y como puedes ver, el supervisor un poco más enfocado a la imagen que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Con saco, corbata, verificando que se estuviera haciendo bien. La mayoría de las empresas tenían hombres trabajando dentro de las fábricas, y ahí era cuando se empezaba a gestar el concepto del supervisor que ha venido permeando hasta nuestros días. Aunque esto ya empieza a cambiar y vamos a hablar un poco más de ello al respecto, pero todavía ese concepto de supervisor de hace 60, 70 años todavía existe un poco en este entonces. Pero llegó la computadora y el Internet, hablando de 1990 aproximadamente al 2010, y el concepto comenzó a evolucionar. De estar parado el supervisor atrás de la gente, pues ahora tenía que estar enfrente de una computadora, que es la imagen que tenemos al centro abajo. Pero esto no duró mucho, aproximadamente 20 años, y en la era digital que estamos actualmente, el supervisor ya no puede tener las características que tenía en ninguna de las otras eras anteriores. En este momento hemos llegado a la era de la colaboración, en donde todas las personas tienen acceso a una gran cantidad de información, quiera la empresa no, a través de sus dispositivos electrónicos, y el supervisor tiene que evolucionar, ya que lo que tiene que hacer no tanto es dirigir a las personas, sino convertirse en una referencia para liderarlos.
Que las personas que están a su cargo sepan que tienen en él a alguien en quien pueden confiar y que cuando tengan alguna duda los va a guiar para saber qué es lo que se debe de hacer. Es por ello que si habláramos de qué es un supervisor, pero ya con conceptos actualizados, sigue siendo un elemento clave dentro de cualquier organización, pero en vez de que guíe y diga exactamente qué es lo que se tiene que hacer, es una persona que tiene que fomentar la comunicación y el trabajo en equipo en su grupo de trabajo. Y aunque estas dos frases te puedan sonar un tanto trilladas y obvias, realmente no es tan sencillo, por eso es un reto todavía más fuerte. Es mucho más sencillo decirle a una persona, esto es lo que tienes que hacer y no me rezongues, no me respondas, a tratar de fomentar una comunicación bilateral en el que puedan ambas personas decir lo que piensan y que toda la gente que está dentro de su área de trabajo hagan actividades en conjunto, realmente es un reto. Lidera a las personas y facilita la autoevaluación de su trabajo. ¿A qué estamos evolucionando? A que el supervisor no tenga que malgastar su tiempo o no tenga que enfocarse en estar revisando si las personas llegan a tiempo o no, si hacen los reportes, si están trabajando con calidad. Al tener un equipo de trabajo comprometido, las propias personas van a decirle al supervisor si están teniendo alguna falla, si han cometido algún error, y el supervisor lo que hace es generar sinergia a través de la empatía para poder ver cómo pueden solucionar esos problemas. Y yo sé que también has escuchado ese concepto de que el supervisor debe de volverse líder y que también puede ser un concepto trillado, pero es una realidad, es una necesidad. Ahora, ¿cómo es el enfoque de interacción con otros puestos? Las esferas que tienes a la derecha nos hablan o nos mencionan a los diferentes puestos que podemos tener dentro de la organización. Está la dirección, especialistas, trabajadores, técnicos y supervisores. Y lo que nos indica el texto que está en medio con la flecha en ambos sentidos, nos dice hacia dónde se tiene que enfocar más el supervisor cuando trabaja con esas esferas. Como puedes ver, si empezamos de abajo hacia arriba, los objetivos de la administración los tiene que ver más con puestos directivos, donde funciona más como apoyo, lo que son las letras amarillas. Cuando hablamos de responsabilidades de la administración, pues es un poco con dirección, pero más con los especialistas como ingenieros y los mismos administradores. Por eso ahí se menciona de que un supervisor es ejecutor. Tenemos que asegurarnos que las responsabilidades de administración se cumplen y se realizan. Con los trabajadores, un supervisor es más orientador. Lo que comentábamos, ya no es tanto el jefe que dice qué es lo que se tiene que hacer, sino que tenemos que orientar. Pero ahí ya nos estamos pasando más hacia la responsabilidad de los trabajadores. Tengo que verificar como supervisor cuál es la responsabilidad que tiene mi gente para ayudarlos a cumplir con esa responsabilidad. Y hablando específicamente ya de las necesidades de los trabajadores, que es la parte más baja del texto, pues obviamente yo tengo que trabajar con las personas técnicas, otros supervisores y los mismos trabajadores en un ambiente de colaboración para ver que todas sus necesidades se cumplan y aparte las responsabilidades que tienen que hacer los trabajadores también se realizan. Entonces, esto nos ayuda a ver cómo tenemos como supervisores que ser un poco de todo. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que necesita la dirección, qué es lo que necesita la empresa, pero también qué es lo que necesita la gente. Y qué es lo que necesita la gente, no únicamente en un plano para cumplir los objetivos dentro de la empresa, sino también en un plano personal. Ahora, si habláramos de los conocimientos y destrezas que tiene que tener un supervisor, en esta tablita puedes ver en la parte de abajo que dice escala jerárquica y viene capataz a la izquierda, mandos intermedios a la mitad y alta dirección a la derecha. Y en la parte izquierda, donde vienen los números 0, 50 y 100, dice porcentaje de empleo de las aptitudes. Y después dice dentro de la tabla técnicas, humanas y conceptuales. ¿A qué se refiere esto? Si analizamos la parte de capataz, lo que te dice es que el 50% de las aptitudes que necesita enfocarse eran en el área técnica. Por eso llega la línea hasta el 50, pero está dentro del concepto de lo técnico. Significaba que un capataz debería de ser 50% técnico y como podías ver, casi llegando al 100, un poco humano y casi nada de conceptual, viendo exclusivamente la parte de capataz. Esto significaba que el capataz solamente tenía que saber cómo hacer el trabajo, saber cómo tratar a la gente, pero no tenía que entender del concepto o del contexto de la empresa. El contexto de la empresa se refiere a saber, por ejemplo, de cuánta rentabilidad se necesita, de cómo está la competencia, de cuál es la situación económica del país. Eso no le importaba al capataz de hace 100 años. Él solamente lo que necesitaba era hacer que la gente trabajara y trabajar de acuerdo a las especificaciones que le habían dado. Para mandos intermedios esto cambió. Como puedes ver, la parte técnica es menor que la de capataz, llega aproximadamente a un 25%. O el bloque de humano es muy amplio, similar a lo que había en la parte de capataz, pero también ya se abre el concepto
de la parte conceptual. Esto significa que un mando intermedio, un supervisor como tal, debe de saber la parte técnica para realizar el trabajo, debe de saber tratar a la gente, pero también debe de saber cómo moverse, o mejor dicho, cuáles son las necesidades de la empresa en el ámbito general, en el ámbito global. Y ya para decirlo de manera breve, la alta dirección, como puedes ver, la parte técnica es más pequeña. La alta dirección no se enfoca en hacer que el trabajo suceda dentro de las líneas de producción, dentro del almacén, etcétera. No lo hacen. Y la parte conceptual es mucho más grande porque la alta dirección es la que define la estrategia. Pero la parte que nos interesa más, para efectos de este curso, es la parte intermedia. Y lo importante es que si tú eres un supervisor que solamente se enfoca en lo técnico y en lo humano, pero que no tiene la parte conceptual, no tiene la parte de estrategia, no tiene la parte financiera dentro de su organización, o sea, no conoce esos conceptos y no sabe dónde está parada la organización en esos temas, estás en desventaja. Porque significa que lo que le pidas a tu gente solamente va a ser por cuestión de rutina, lo que tienes que hacer todos los días. Pero la gente cuando te pregunta, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo que vas a responder es, porque el director nos dijo que así debería de ser. Cuando tienes más elementos conceptuales, le puedes explicar a la gente el por qué y para qué están haciendo las cosas, y esto puede hacer que que sumes más a la gente adentro del equipo. Porque al saber por qué hacemos las cosas y para qué las estamos haciendo, es mucho más sencillo que encontremos motivación adicional que no tenga que ver exclusivamente con el salario. Esta parte de roles ejecutivos es lo que uno como supervisor, tomando en cuenta la tabla anterior, debemos de enfocarnos un poco. Y sobre todo debemos de tomar conciencia de hacia dónde se está yendo más nuestro rol. Por ejemplo, en el plano conceptual, también para ayudar a que se esclarezca un poco más, un supervisor tiene que planear el trabajo, planear la capacitación de su gente, programar actividades, verificar, controlar, corregir a la gente o corregir procesos y establecer informes. Aquí la parte de establecer informes es decidir qué tipo de informes son los que se van a hacer, porque la parte de realizar los informes o prepararlos, eso ya es más técnico. Entonces, la parte conceptual tiene que ver más con la planeación, con la estrategia, y es algo que tiene que hacer el supervisor. La parte humana tiene que ver con ser líder, ser coach, ser mentor, hacerla de cabildeo o un poco la política, negociador y, por qué no, inclusive hasta ser el villano cuando se necesita hacerlo. Algo importante cuando veamos el tema que tiene que ver con coaching es que líder, coach y mentor no es lo mismo. Son cosas diferentes, son conceptos diferentes y en su momento lo veremos. La parte técnica, pues obviamente el supervisor tiene que conocer a detalle el trabajo, tiene que saber prácticas de seguridad y lo tiene que practicar, o sea, tiene que ser congruente con lo que está haciendo, controlar los costos, ver que los insumos que necesita su personal para trabajar los tenga, practicar los estándares. Esto significa que el supervisor es el primero que tiene que tener muy claro cuáles son los estándares y hacerlos valer. Sirve de apoyo emocional, sobre todo cuando los empleados tienen problemas, necesitan a alguien a veces con quien descargarse y ni modo, tiene que ser a veces el supervisor. Es instructor, formador, aunque la empresa, si la estructura de tu empresa es lo suficientemente grande como para tener a una persona encargada de capacitación, el primer instructor que debe de tener todas las empresas es el que está en el mando intermedio. Y acuérdate que no estamos hablando de supervisores de línea de producción exclusivamente, también hablamos de gerentes, hablamos de superintendentes, de jefes de área, etcétera, depende cómo les llames, pero todos los mandos intermedios son los primeros instructores antes que el departamento de capacitación de una empresa. Y obviamente prepara informes, que era lo que habíamos comentado anteriormente. Estos son diferentes roles y debes de estar consciente de hasta dónde estás haciendo alguna de estas actividades o no. Si solamente te enfocas en que la gente haga su chamba y regañarlos cuando no la hacen, estás muy limitado como supervisor. Y eso es algo que debes de cambiar porque competitivamente estás perdiendo terreno. Un supervisor ya no puede ser exclusivamente eso. Como habilidades que debes de desarrollar, y muchas de estas las vamos a ver a lo largo de este curso, tenemos las siguientes. Dentro de habilidades técnicas está la planeación, el análisis de riesgos, solución de conflictos, evaluación de desempeño, negociación, comunicación efectiva. Y podríamos tener una lista muy larga, pero consideramos que estas son de las más importantes y varias de ellas las vamos a ver en este curso. Desde el punto de vista humano, pues está el liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, empatía, inteligencia emocional, coaching, negociación. Estas son habilidades que tú como supervisor, si las llegas a desarrollar, vas a estarte convirtiendo en una persona más integral. De hecho, si tu meta fuera ascender en tu organización o en cualquier otra organización y decir, sabes que ya soy un supervisor más integral, ya soy un gerente más integral, yo te recomiendo que tomes estas habilidades que te estoy mostrando aquí como referencia para hacer un plan de acción. Te voy a dar esta tarea opcional para que puedas desarrollar en casa o en tu trabajo. Lo primero es que verifiques en qué rol es el que más estás utilizando.
Obviamente puedes regresar a la sección del video donde hablamos de los roles del supervisor y de los roles ejecutivos. Después de que veas qué rol es el que estás utilizando más, de manera individual o también puede ser en equipo, que esto haría que todavía sea de mayor valor el proceso, esta tarea que hagas. Analiza cuál es el rol que debería ser más importante para la empresa en que te encuentras, pero sobre todo cómo debería de ser el balance, porque no se trata de que asumas uno de los tres roles. Lo ideal es que en cada rol pudieras dedicar un porcentaje de tu tiempo. No te puedo decir cuál es el óptimo porque depende qué tipo de actividad es la que hacen en tu organización y en qué lugar de toda la jerarquía estás tú. Si eres una persona que está muy enfocada a la parte operativa técnica, pues obviamente el rol conceptual a lo mejor va a ser un poquito más limitado, pero debes de tenerlo. Pero si estás en un puesto ya más de gerencia, superintendencia, donde tienes que organizar más el trabajo, el rol conceptual debería de ser un poco más fuerte, pero también tienes que enfocarte en el humano y en el técnico. Entonces tú debes de establecer cuál es el porcentaje ideal, pero tomando en cuenta los tres roles. Después vas a analizar qué habilidades son las que no tienes con respecto a las que te mencionamos en la diapositiva anterior. Y vas a hacer un cuadro como el que te vamos a mostrar a continuación. Esto es algo muy sencillo. Vas a hacer el balance actual de roles, vas a decir a lo mejor estoy en el conceptual 10, en el humano 10, en el técnico 80, de acuerdo a lo que está en esa diapositiva, y vas a poner cuál debería de ser el balance ideal. Después vas a poner las habilidades más utilizadas, de acuerdo a lo que vimos en la lista, cuáles son las que tú crees que utilizas constantemente y cuáles crees que necesitas desarrollar. Y yo te recomiendo que esta tablita, que la hagas bien en Excel o en Word, como tú quieras, pero que se vea limpio, bien hecho, para que lo tengas presente siempre, lo puedes poner ahí en tu escritorio y que siempre te esté recordando hacia dónde te debes de enfocar. Como te comentaba, a lo largo de estos videos que va a estar en esta lista de reproducción, vas a poder desarrollar o vas a tener las bases para desarrollar alguna de las cosas que te puedan hacer falta. Regresando un poco al temario de todo el minicurso, recuerda que este es el segundo de 8 temas que vamos a estar viendo a lo largo de varios videos. Así que vamos directamente a platicar o a hacernos la pregunta de qué es la cultura. Por supuesto que aquí lo vamos a ver desde un punto de vista empresarial. Una descripción muy breve y relativamente sencilla es que la cultura es aquello que identifica la forma de ser de una empresa. O sea, cómo es la empresa en su manera de operar, en su manera de actuar. Esto se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas, oportunidades de gestión y adaptación a los cambios, que son interiorizados en forma de creencias colectivas que se transmiten y enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar y actuar. Aquí lo importante dentro de todo el concepto es aquello que puse en diferentes colores en letras más gruesas. La forma de ser una empresa determina cómo es que actúa ante las diversas circunstancias que se le presentan. Y esta actuación tiene que ver con las creencias colectivas, que es lo que la mayoría de la gente dentro de esa empresa considera que es la realidad. Esto, que es una creencia colectiva, se va a transmitir y enseñar a todas las personas nuevas. Esto indica que la cultura de una empresa puede ser completamente independiente de la percepción que tengan las personas que no están dentro de ella. La forma como realmente se actúa dentro de la organización es lo que representa la cultura. Inclusive puede ser que algunas de estas creencias colectivas no sean ni siquiera conscientes. Es decir, que las personas estén acostumbradas a realizar ciertos actos o a actuar de cierta manera porque así se ha hecho siempre. Ahora, esto no implica que lo estamos mencionando en una connotación negativa, ya que existen culturas organizacionales extremadamente fuertes y sólidas que ayudan a que la empresa sea muy innovadora. Ahora, ¿por qué elementos de manera básica está conformado? Básicamente tenemos el sentido de propósito, los valores, las políticas generales y la misión. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos para que puedas tener información un poco más detallada. Vamos a comenzar con el sentido de propósito. Este es perdurable en el tiempo y tiene que plantear una aspiración que dé sentido a la empresa o a la organización. El propósito nos lleva a plantear la misión. Y esto implica que aunque la mayoría de las empresas están diseñadas o pensadas en tener un enfoque para obtener ingresos, obtener ganancias, obtener utilidades, la realidad es que siempre hay algo más. No tiene nada de malo decir que tu empresa está totalmente enfocada a hacerte más rico o a que tengas más ingresos, pero también tiene que haber algo adicional, porque llega un momento en que si solamente te enfocas en el dinero, pierde chiste. Como personas, el enfoque en el dinero no es único, al final de cuentas siempre nos van a interesar otras cosas. Qué mejor que aquello que nos interesa adicional a conseguir más ingresos también sea planteado de forma específica, porque esto nos va a ayudar a determinar cómo debería de ser la manera de actuar de todos en la organización para conseguir esos fines últimos.
El propósito, como comentábamos, nos lleva a la misión y la misión es lo que traduce la filosofía incluida en el propósito en un proyecto tangible que hace avanzar a la organización y centra sus esfuerzos. Constituye al mismo tiempo la expresión sincera de los deseos que las personas buscan en su trabajo. ¿Esto qué implica? Si tú redactas tu misión únicamente para cumplir con un sistema de gestión de calidad o porque está de moda o porque en un curso como este te comentamos que era importante plantearlo, pero no la razonaste bien, no lo llevaste a un esquema de realmente qué es lo que quiero lograr con mi empresa, pues tu misión puede carecer de fuerza y puede que no le dé sentido o no le dé un enfoque a las personas sobre cómo deben de actuar. Cuando hagas tu misión, cuando redactes tu misión y si ya la tienes, probablemente quieras darle una revisada. Pero cuando redactes tu misión, tienes que asegurarte que al momento que una persona la lea, tenga muy claro cómo es la forma en que debería de actuar todos los días dentro de la organización para lograr eso que estás planteando. La parte de reflexión aquí es que ante una misión muy débil, la cultura organizacional puede ser volátil. Esto implica que no haya un verdadero sentido de pertenencia y que no haya una identidad dentro de la organización. Aunado a la misión están los valores. Y de hecho muchas personas consideran que dentro de la misión se pueden mencionar los valores, hay otros que les gusta ponerlos por separado, no hay una regla específica en ello, pero lo importante es que los valores aportan un sentido de dirección común a todas las personas que componen la empresa. Los valores nos dicen cómo nos debemos de comportar. Si yo vivo los valores, que es a lo que se refiere el segundo párrafo, esto va a definir el carácter fundamental que yo tengo y por ende el que tiene la organización y nos ayudan a crear ese sentido de identidad que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Lo interesante con los valores es que por lo general en las organizaciones consideramos que debemos de especificar muchos valores para que la gente tenga muy claro cómo deberíamos de comportarnos. El problema es que utilizamos los conceptos ambiguos que tenemos de cada valor. Por ejemplo, decimos que la gente tiene que ser honesta, tiene que ser responsable, tiene que ser líder. Lo importante no es tanto el título o el nombre del valor que tú escojas, sino que tienes que describir cuál es el comportamiento esperado. Yo a lo mejor puedo decir que un valor muy importante para la organización es la lealtad, pero como cada persona puede tener una definición diferente de lealtad, yo lo que necesito especificar es cuál es la definición de lealtad para mi negocio, para no dejarlo abierto y decir cada persona y que cada persona tenga la oportunidad de definir sus propios valores con respecto a sus propias creencias y que esto implique que la empresa no tenga identidad, porque al final de cuentas, si cada quien tiene diferentes valores o diferentes conceptos de los valores, cada quien va a actuar de manera diferente ante ciertas circunstancias. Si tú no estás en una posición de poder definir o cambiar los valores dentro de tu empresa, puedes aplicarlo a tu departamento de trabajo. Eso es muy importante. Tal vez la empresa tiene definidos los valores de una forma ambigua, pero si yo soy gerente, supervisor, yo puedo tomar esos valores y decir en mi departamento cómo es que se van a aplicar. Obviamente si la empresa no lo ha definido ya. Y esto va a ayudar que mi departamento tenga esa identidad que tal vez mi empresa no tiene y que las personas se sientan más a gusto de trabajar ahí porque se les dice de manera muy clara cómo es que se deben de comportar. Además de los valores están las políticas generales. Y a las empresas les gusta mucho poner políticas, pero por lo general nos basamos en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero a lo mejor desde un punto de vista comercial. Tenemos políticas de ventas, políticas de cobranza, políticas que tienen que ver con manejo de efectivo, manejo de materiales, pero de repente faltan políticas que hablen también del comportamiento. Las políticas tienen que tomar en cuenta la misión y tienen que tomar en cuenta los valores y aterrizan las líneas globales de actuación de la empresa en diversos ámbitos. Están normalmente relacionados con los sistemas de gestión porque ya implican detallar de manera más específica cómo te debes de comportar ante ciertas situaciones. Las políticas en general persiguen alcanzar objetivos asumiendo los contenidos formulados en la misión, por eso te decía, tiene que estar contemplado la misión en todo esto, y a través de la aplicación de las directrices de la gestión estratégica. O sea, las políticas es la forma como vamos a traducir lo que decimos en la misión y los valores que tenemos, pero ya en casos prácticos y específicos del día a día laboral. Ahora, una pregunta que podría surgir de manera natural una vez que hemos visto estos elementos de cualquier cultura organizacional es cómo alineamos esta cultura de la empresa a los sistemas de trabajo. Porque alguien pudiera pensar, oye, está excelente que todos nos llevemos bien y que la cultura sea de mucha innovación y de mucha camaradería, pero yo lo que quiero es que al final de cuentas mi empresa crezca y mi empresa siga trabajando de manera eficiente. Y me podría preocupar que a lo mejor si me enfoco demasiado en las personas, después esto me traiga un esquema a lo mejor de anarquía o que la gente se enfoque más en tener amigos que cumplir con el trabajo.
Y esto se los comento porque son cosas que me han dicho en cursos presenciales donde hemos hablado de estos temas. Y para esclarecer un poquito este punto, el siguiente diagrama va a ayudar. Cuando yo hago una planeación a nivel de empresa, a nivel qué es lo que quiero, pues la planeación me lleva a definir los sistemas de trabajo. Los sistemas de trabajo están llenos de procesos o tienen dentro de ellos procesos. Los procesos especifican rutinas y las rutinas nos dicen qué actividades tenemos que hacer. Esto obviamente de manera muy general y muy práctica. La parte de la cultura laboral realmente se aplica en la ejecución. Esto tiene que ver con los procesos, las rutinas y las actividades. Yo puedo hacer una planeación muy completa, puedo hacer una planeación estratégica y establecer de manera muy detallada cuáles son los procesos que tengo que hacer. Pero lo que me importa es que las personas ejecuten y que ejecuten de la manera como yo espero. Ahora, si esto lo alineamos con un esquema donde esa ejecución nos lleve cada vez a tener más innovación, más creatividad, más utilidades, más rentabilidad, etcétera, etcétera, pues sería el esquema ideal, que algunos pudieran considerar utópico, pero no es así. La forma en que puedes alinear todo esto con la parte de que la gente realmente se sienta a gusto en su trabajo es con un esquema de evaluación de desempeño. El circulito rojo representa la cultura y los engranes de la derecha representan los sistemas. Obviamente al centro están las personas. Si tú evalúas el desempeño del personal, pero de una manera donde tomes en cuenta tanto lo que quieres hacer en tu cultura laboral como lo que quieres mejorar en tus sistemas, vas a tener una forma de trabajo donde te lleves lo mejor de ambos mundos. El problema es cuando solamente te enfocas en los sistemas de trabajo y solamente quieres resultados y dejas de un lado la cultura laboral o dejas de un lado a la gente. Si te enfocas exclusivamente a la parte cultural y solamente quieres trabajar en que la gente se sienta a gusto, pero descuidas los sistemas, al final de cuentas tu empresa pudiera ser una empresa de grandes amigos y de personas muy contentas, pero que está destinada a fracasar porque no va a generar los ingresos que necesitas para subsistir como organización. Es por ello que tiene que haber un equilibrio. En los siguientes videos te vamos a decir cómo a través de tu trabajo como supervisor, gerente, jefe de área, vas a poder alinear tanto la parte cultural como los sistemas de trabajo. Esto forma parte de todo el temario que ya hemos revisado en los otros dos videos y vale la pena aclarar que aunque ya tenemos en el canal varios videos que hablan sobre los objetivos, en esta ocasión vamos a manejar un concepto muy simple de tal manera que te pueda servir cuando no tienes ni un solo objetivo desarrollado en tu organización. Algo que es importante ver es la definición de un objetivo y te parecerá curioso, pero si buscas en el diccionario de la Real Academia Española, la definición como objetivo es un tanto vaga, habla de otras cosas que no tienen tanto que ver con el ámbito empresarial. Es por ello que quisimos ponerte estas definiciones que sacamos de Wikipedia y de Definición MX. Lo que podemos ver en las definiciones es que hay bastantes similitudes, pero más allá de ponernos de acuerdo en cuál sería la definición más apropiada para objetivo, yo creo que lo que es más importante, o por lo menos lo que tiene que ver con el alcance de este video, es definir unos pasos sencillos para poderlos establecer. El primer paso que yo te recomiendo es identificar de manera precisa qué es lo que quieres lograr en tu empresa. Tienes que tomar en cuenta para esto la visión que tienes de tu negocio. Y yo te recomiendo hacerlo también en 4 dimensiones. En la parte financiera, en la parte de clientes, procesos y con el personal. Esta parte de personal no se refiere a ti, sino se refiere al personal que trabaja en tu empresa. Estas 4 dimensiones están tomadas de la metodología del Balanced Scorecard, de la que ya tenemos un mini curso dentro del canal. Pero algo que plantea es que si tú quieres definir hacia dónde quiere llegar tu negocio, debes de establecer una estrategia. Y dentro de esa estrategia debes de plantear de manera muy específica qué te gustaría lograr en diferentes rubros. La parte financiera por lo general es la más importante, ya que no importa de qué sea tu organización, siempre vamos a necesitar flujo de efectivo para hacer que esta funcione. Pero yo te recomiendo que lo veas en cualquiera de las 4 dimensiones, ya que esto te puede facilitar mucho más el poder determinar los objetivos. Para poderlo aterrizar un poco más y que te sea un poco más sencillo, vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo cada una de las dimensiones a mano izquierda, yo podría empezar a redactar como especie de borrador simplemente en una hoja de papel qué es lo que quiero obtener de cada una de ellas. Puedo empezar diciendo que en la parte financiera quiero obtener más ingresos o quiero ser más rentable. Con los clientes quiero tener un mejor servicio al cliente o quiero que en promedio cada cliente me compre más, etcétera, etcétera. Estoy poniendo más de una definición por cada una de las dimensiones porque lo que me interesa que veas es que por cada una de ellas podemos poner muchos objetivos diferentes. Estos objetivos están un poco ambiguos, están muy abiertos y eso no es lo importante en este momento, ya que a veces el problema que tenemos es que queremos redactar objetivos perfectos desde el inicio. Lo que yo te recomiendo es que primero comiences con redactarlos a manera de borrador. Vas a escribir muchas ideas y tal vez te parezcan demasiadas, pero los siguientes pasos te van a ayudar a ir acotando y enfocarte en lo que realmente es importante. El paso 2
es que una vez que ya hiciste todo tu listado, todo tu borrador de diferentes cosas que quieres para tu empresa, te tienes que enfocar en los procesos clave de negocio. Un proceso clave es aquel que ayuda a cumplir la misión, es decir, la razón de ser de la empresa. Por ejemplo, para una comercializadora, el proceso o uno de los procesos clave, porque puede haber varios procesos clave en cualquier empresa, es el proceso de ventas. Pero un proceso clave también podría ser el proceso de compras, ya que tienes primero que comprar aquello que quieres revender. Para una fábrica podría ser el proceso de producción. Para los servicios, una empresa que se dedique a los servicios podría ser atención al cliente. De lo que se trata aquí es que tú puedas visualizar qué es aquello más importante que realiza tu empresa. Y sobre este proceso clave es donde te recomiendo que te enfoques en hacer los primeros objetivos o que los objetivos que ya tienes los revises para que los puedas pulir o redefinir. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto con la cuestión de las 4 dimensiones que vimos en el paso 1? En este ejemplo, estamos hablando de una fábrica de calzado y vamos a poner que el proceso clave es producción. Lo estamos manejando de manera básica. Entonces, para la dimensión financiera ya puedo ser más específico y decir, quiero mejorar la rentabilidad de la planta. Toma en cuenta que no estoy diciendo quiero mejorar la rentabilidad del negocio. Estoy hablando de la planta porque me estoy enfocando en el proceso clave que es producción. Para los clientes, mejorar la satisfacción del cliente, ya que esto viene desde producción. Para los procesos, mejorar la productividad de los procesos de fabricación. Para el personal, disminuir la rotación del personal. Por supuesto que hay otros procesos importantes, pero siempre tenemos que comenzar con uno. Y enfocarte en el proceso clave puede ser la manera más sencilla. En el paso 3, debemos establecer dónde estamos parados en cada uno de los objetivos que realizamos, cada uno de los objetivos que escribimos. Te estoy poniendo aquí gráficas porque de lo que se trata es que yo vea, y me voy a regresar a una diapositiva, cómo está la rentabilidad de la planta o cómo ha estado la rentabilidad de la planta en el pasado, cómo ha estado la satisfacción del cliente en el pasado, cómo está la productividad de los procesos de fabricación, cómo ha estado la rotación del personal. Yo tengo que tener la información o investigarla si es que no la tengo para poder hacer las gráficas y ver cuáles son las tendencias. El punto aquí es que para poder definir un objetivo que quieres mejorar es porque tienes la manera de obtener la información relativa a ese objetivo. Si no puedes obtener la información antes de querer invertir en mejorar procesos o antes de encargarle a la gente que mejore su desempeño, tienes que recabar la información para saber dónde estás parado y saber hasta dónde realmente puedes mejorar. El paso 4, una vez que ya tienes esta información, esta línea base, es redactar los objetivos de acuerdo a los criterios SMART. Y dado que tenemos en el canal un video que habla específicamente de ellos, solamente te vamos a recordar que los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, retadores o relevantes y atados en el tiempo. Esto implica, y tomando en cuenta estos criterios, que para cada una de las dimensiones puedo pasar ya de una redacción ambigua a algo más específico. Por ejemplo, en la primera, mejorar la rentabilidad de la planta, haciéndolo SMART quedaría así. Lograr, antes de finalizar el 2017, un incremento en la rentabilidad de la planta de un 20%, pasando de 5% a 6% global. Si nos vamos a la parte de procesos, el concepto SMART de esto quedaría así. Incrementar la productividad del área de maquinado en un 5% mensual a partir de enero del 2017, llegando a 90% antes de concluir el año en curso. Esto lo estamos haciendo de manera más específica y esto es lo que le va a ayudar a la gente a saber qué es lo que se espera de ellos en ese departamento. Esto es algo crítico. El hacer los objetivos SMART lo que va a ayudar es que la gente sepa qué es lo que se espera de ella y que se dé cuenta, de acuerdo a las mejoras que trate de realizar en su proceso, qué tanto se ha beneficiado la empresa de estas actividades que están haciendo o no. Al final, el paso 5, y no menos importante, de hecho podríamos decir que este es el más crítico, es comunicar los objetivos a todos los involucrados. Todos y cada una de las personas que están en un departamento, en un área de trabajo o en toda la organización, dependiendo de qué objetivo estés hablando. Viendo rápidamente el temario del minicurso, como puedes ver ya estamos en el punto 4 de 8. Así que vamos directamente a comenzar. Este esquema básico requiere que tú ya tengas objetivos desarrollados y si están hechos mediante los criterios SMART, o mejor dicho, cumpliendo los criterios SMART, es mucho mejor. Si no conoces estos criterios, puedes revisar en el canal o puedes ver las recomendaciones que te damos en la esquina superior derecha para ver cómo los puedes hacer. Pero en este caso ya tenemos hecho uno, que es lograr al menos el 90% promedio mensual de entregas a tiempo de productos al cliente en el 2017. Esto es uno de tantos objetivos operacionales que podríamos tener. El reto es obtener indicadores de desempeño de este objetivo o por lo menos un indicador de desempeño que sí podamos medir. Debes recordar que los indicadores de desempeño son elementos que por lo general son visuales, la mayoría de las veces gráficos, donde podemos darle seguimiento a nuestros procesos para ver si vamos a cumplir un objetivo determinado o no. En este caso, el indicador de desempeño por excelencia en el caso de este objetivo sería el promedio mensual de entregas a tiempo, ya que es parte del texto del objetivo en sí.
Pero otra forma de obtener indicadores es analizando qué es aquello que requiero hacer para poder lograr este objetivo. Por ejemplo, yo necesito cumplir con el mantenimiento de las unidades de reparto porque probablemente en mi empresa requiero que mis unidades de reparto estén en óptimas condiciones para poder entregarle los productos al cliente y por ende poder cumplir con las entregas a tiempo. Otra forma en que lo puedo ver es que tengo que tomar el tiempo promedio para elaborar un pedido, ya que entre más me tarde en hacer un pedido, pues más me voy a tardar o más probabilidades hay de que no entregue a tiempo el pedido que me solicitó el cliente. Si lo analizamos de esta manera, podemos sacar N indicadores, es decir, decenas de indicadores de un solo objetivo. Lo que yo te recomiendo es que te enfoques en indicadores que estén directamente y estrechamente relacionados con el objetivo que tú quieres analizar o que quieres estar midiendo. Así que en este caso solamente nos vamos a enfocar en el indicador que está directamente relacionado con el objetivo, el promedio mensual de entregas a tiempo, y lo que vamos a hacer es elaborar una matriz de indicadores, que de hecho ya la tenemos aquí. Lo que nos ayuda es a que la gente tenga perfectamente claro qué es lo que se debe de medir, cómo se debe de medir, cómo son los criterios que vamos a tomar para saber si el resultado es el adecuado o no, y esto nos va a proporcionar claridad y enfoque. Vamos a revisarlo de izquierda a derecha de manera breve. La primera columna tiene que ver con el nombre del indicador y es tal cual lo que determinamos en un principio, el promedio mensual de entregas a tiempo. Pero la siguiente columna debe de ser una descripción, ya que lo que yo entienda por el nombre del indicador no necesariamente es lo que tú también vas a entender. Y esto es porque cada departamento en la organización puede verlo de una manera distinta. Por eso tenemos que describir de manera muy detallada a qué nos referimos con ese indicador. En este caso y por cuestiones de espacio lo estoy manejando sencillo, pero estoy poniendo que este indicador considera las entregas que cumplieron la fecha solicitada por el cliente. Tenemos que poner quién es el responsable de medirlo, que en este caso es el departamento de logística. En otras empresas podría ser el almacén o en otras podría ser satisfacción al cliente, etc. Aquí lo importante es que tiene que haber un responsable y él es el que cada determinado tiempo, el cual es la periodicidad, va a estar obteniendo la información para saber cómo vamos con respecto a este indicador. El periodo de medición que definimos fue mensual, pero aquí tienes que recordar que aunque la mayoría de las personas o la mayoría de las empresas se van por mediciones mensuales, la periodicidad depende del indicador que estés midiendo. Por ejemplo, si estás en finanzas y quieres medir el flujo de efectivo, es algo que se tiene que hacer de manera diaria. Probablemente la satisfacción del cliente o la calidad la quieras medir mínimo semanalmente. Otros aspectos como este indicador podrían esperar al mes. Hay otros indicadores que pueden tomarse trimestralmente o hasta anualmente. Algo importantísimo es la siguiente columna, la forma de medirlo. Aquí lo que vamos a especificar es la fórmula. Tenemos que decir a la gente cómo se calcula. En este caso, lo que le estamos diciendo al personal es que vas a tomar las entregas a tiempo que tuviste en un mes y lo vas a dividir entre el número total de entregas en ese mes. El resultado lo multiplicas por 100. Ahora bien, una parte crítica que de hecho te debió de haber servido para definir el objetivo es la línea base. En este caso estamos definiendo la línea base en un 75%. Recuerda que la línea base no es más que el histórico de mediciones que has tenido con respecto a este indicador. Esto es fundamental porque el hecho de que tú puedas definir un objetivo que sea alcanzable y al mismo tiempo retador depende completamente de la línea base y de la tendencia que tenga esa medición. Si la tendencia es positiva, es mucho más factible que vayas a alcanzar una meta retadora. Si la tendencia es negativa, tienes que pensar muy bien cuál va a ser tu meta porque se trata de que puedas darle a la gente ese sentimiento de avance y de logro. En este caso la meta pues es 90% porque eso es lo que está marcando el objetivo y tenemos que ser completamente congruentes. Pero la última columna, que es la de criterios o rango, es la que va a establecer el ritmo de motivación que va a tener tu personal. Lo que aquí tengo que decirle a la gente es, dependiendo cuál sea el resultado de este mes, es como nos vamos a autocalificar. Y puedes observar que de 0% a 75% en el resultado es un mal resultado, por eso está en rojo. De 76% a 89% es un resultado regular y de 90% a 100 puedo considerarlo como un buen resultado. En lo personal, a mí me gusta ponerlo en esquema de semáforo, rojo, amarillo y verde, pero esto es totalmente abierto. Dependiendo del indicador, puede ser simplemente se cumplió o no se cumplió, 0% o 100%. Si necesitas más información con respecto a los indicadores de desempeño, tenemos una gran cantidad de videos aquí en el canal que hablan sobre el proceso de definición. En esta ocasión vamos a hablar sobre delegar y facultar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos términos, ya que a veces existe una poca de confusión, y te vamos a dar unos tips para que puedas hacer una delegación de actividades efectiva. Retomando brevemente el temario, ya estamos en el quinto tema de 8, así que ya estamos un poco más allá de la mitad. Pues bien, vamos a hablar directamente de lo que es delegar y lo que es facultar. Vamos a comenzar con facultar.
Esto implica dar los recursos a las personas para que puedan desarrollar una actividad por sí mismas, tomando sus propias decisiones. Facultar está relacionado completamente con el desarrollo del personal. Implica la capacitación, implica mejorar sus competencias, para que a través de su crecimiento las personas puedan trabajar por sí solas. Delegar es un tanto diferente. Implica dar un poder, una función o una responsabilidad a una persona para que los ejerza en tu lugar o para obrar en representación tuya. Esto implica que independientemente si la persona está lista o no para realizar una actividad, tú se la puedes delegar, porque simplemente lo que estás diciendo es que va a ser tu representante para poder realizar esa actividad. Pero puede ser que no estés tomando en cuenta si está realmente preparado para hacerla. Es por ello que aquí surge una pregunta muy natural. ¿Cuál de estas dos será más importante? Y lo que yo te recomiendo es que en vez de irte por cualquiera de ellas, hagas una combinación, una integración. Lo ideal es delegar efectivamente, es decir, que puedas delegar actividades o funciones a personas que ya hayan sido facultadas previamente para ello. Y aunque esto puede sonar muy sencillo, realmente se nos pasa tomarlo en cuenta en las empresas. Y lo que hacemos es delegar funciones importantes a personas que no necesariamente están facultadas para poder realizar esa actividad. Pero aquí lo importante es esto. Si tú delegas algo a una persona que no está facultada para ello, la responsabilidad es 100% tuya del resultado que esa persona obtenga. Esto implica que te vamos a dar como recomendación 6 pasos para que puedas delegar efectivamente. El paso número 1 es analizar las tareas que tienes a tu cargo. Y esto implica que antes que nos decidamos por delegar, hay que hacer una lista de las posibles tareas, sobre todo las que estamos haciendo, aquellas que nos quitan mucho tiempo, poco tiempo, esto no importa tanto. Hay que hacer una descripción de las mismas y lo que necesitamos para llevarlas a cabo. Esto es importante porque necesitamos visualizar toda la carga de trabajo que tenemos porque tenemos que decidir qué es lo que vamos a delegar. Tenemos que evaluar antes de delegar las actividades las capacidades de los colaboradores. Tenemos que evaluar dónde están parados. Además de los resultados de la evaluación, podemos hacer una lista de las fortalezas y oportunidades que tienen. Puedes apoyarte en videos de evaluación de desempeño que tenemos en el canal para ver cómo se puede realizar este paso. El paso número 3 es que eliges a la persona a la que le vas a realizar la delegación de esas actividades importantes o críticas que no puedes hacer. En la medida que se pueda, este proceso debe de ser transparente y se debe de comunicar a los colaboradores sobre la decisión que tomaste. Aunque esto no sea 100% indispensable, dependiendo la estructura de tu empresa y la cultura laboral que tengan, es importante que exista una comunicación adecuada con los demás para que sepan por qué estás tomando la decisión de que cierta persona realice cierta actividad. Ojo, no se trata de que tienes que dar una explicación de todo lo que haces, sobre todo si eres el dueño o el gerente, pero lo que sí es importante es que al momento de que tú delegas una actividad, si es algo que varias personas estaban esperando poder hacer y tú eliges solamente a una de ellas, pues es bastante sano que las demás reciban retroalimentación de por qué no fueron escogidas. Así vas a mantener un ambiente más sano. El paso 4 es que debes comunicar las actividades que vas a delegar. Esto ayuda a aclarar las dudas y a dejar claro qué es lo que se espera que haga la persona. Asegúrate que las indicaciones sean precisas. Naturalmente, una vez que escogiste a la persona, sabes que está facultada para hacer ciertas actividades, pues tienes que comunicarle de manera precisa cuáles son las actividades que le vas a delegar, el por qué le estás dando esas actividades y qué consideras que esa persona puede hacer al respecto. El paso número 5 es que una vez que realizaste la delegación de actividades, evalúes el avance. Es importante aquí que no te desprendas de las actividades delegadas al 100%. Verifica que se hayan realizado. Por más que creas que la persona está facultada para hacer esas actividades, tienes que verificar que realmente las hizo. No significa que tienes que estar ahí el 100% del tiempo, porque entonces ya no sería una delegación, sería una supervisión directa y pues no tiene caso. Pero sí tienes que darte el tiempo para poder revisar, hacer auditoría aleatoria de que todo va conforme al plan. El último paso, que es el sexto, es brindar retroalimentación. En cuanto detectes algo que se debe corregir, hazlo. Esto es importantísimo, no debes de esperar más tiempo, tienes que hacerlo de forma inmediata. De la misma forma debemos aplaudir aquello que merezca ser aplaudido y una vez que este ciclo de retroalimentación se completó, hay que repetir todo desde el inicio. Vuelves a revisar tus actividades y vuelves a ver qué personas son las idóneas para poderles delegar aquellas actividades que son importantes pero que no puedes hacer. Debes de tener cuidado de no cometer el error de asignarle a una persona nuevas actividades que no tienen que ver con las facultades que tiene, solamente porque en el pasado lo hizo muy bien con actividades pasadas, valga la redundancia. Debes de repetir el ciclo de análisis de las capacidades del personal, la evaluación del personal,
para que puedas determinar si las nuevas actividades que quieres delegar se adaptan a las personas que ya te demostraron que les puedes dar confianza. Si no se adaptan a ellos, tienes que ver si vas a esperar el tiempo adecuado para que se puedan facultar en esas nuevas actividades o simplemente se las vas a asignar, se las vas a delegar a otra persona que esté mejor preparada para ello. Retomando lo que es el temario del curso, ya vamos en la parte 6 de 8. Si has seguido toda la línea de videos de esta lista de reproducción, te darás cuenta que ya hablamos sobre la escalera de aprendizaje, por lo que solamente te vamos a recordar que en un proceso de evaluación para colaboradores, ya sea evaluación de desempeño o simplemente una evaluación para saber cómo los vamos a ayudar a desarrollarse más, podemos hacer un esquema que cumpla con cada una de las etapas de la escalera de aprendizaje. Esto es importante porque dentro de la empresa puedo tener personal que esté en cualquiera de estas etapas en aquello que a mí me interesa evaluar. Y el esquema que tengo que utilizar para evaluarlo puede ser diferente o simplemente lo podríamos adaptar. En ese sentido, y aquí no me voy a meter tanto en la parte teórica, ya sabes que no me gusta mucho eso, pero existen dos grupos de métodos de evaluación. Aquellos que están enfocados o que tienen base en el desempeño pasado y aquellos que tienen base en el desempeño futuro. Esta es la lista de los métodos de evaluación que tienen base en el desempeño pasado. Ponle pausa y revísalo si quieres verlo a detalle, porque realmente yo no utilizo nada de esto. Yo me enfoco siempre en los métodos de evaluación que están basados en el desempeño futuro. Estos son los que considero más prácticos y hasta cierto punto los que a mí se me facilita más aplicar en las organizaciones y también que no necesitas tanto conocimiento técnico desde un punto de vista de recursos humanos o de psicología para poderlos aplicar. Me salto a administraciones psicológicas porque, como su mismo nombre lo indica, lo ideal es que un experto en psicología estuviera en tu organización para poderlo aplicar. Como a mí me gusta enfocarme en aquellas prácticas que puedan ser aplicadas por cualquier persona dentro de la empresa con una capacitación adecuada o una línea adecuada, pues vamos a saltarnos también a administraciones psicológicas. Por lo que de manera general yo me enfoco a las autoevaluaciones, administración por objetivos y evaluación 360 grados. Habiendo acotado esto, vamos a ver de manera general qué es lo que necesito para que estos métodos funcionen. Y realmente es muy sencillo en cuanto al término, en cuanto a la palabra. Lo que yo tengo que hacer es definir las competencias que necesito evaluar en mis colaboradores. Como ya habíamos platicado en el video de responsabilidad, para que una persona ejecute lo que yo quiero que haga, yo necesito definirle de manera muy específica qué es lo que espero de ella. Esta parte se hace en las descripciones de puesto y en el reglamento interior de trabajo. De las descripciones de puesto, yo tomo las competencias que necesito evaluar. En los dos videos bonus que vamos a presentar después de este, en uno de ellos vamos a hablar de manera específica sobre las competencias, vamos a dar un aspecto general sobre qué son las competencias por si no las conocías, y en el otro video vamos a poner dos ejemplos específicos de cómo tomar la descripción de puesto y llegar a un esquema de evaluación. Lo vamos a hacer con un almacenista y con un jefe de producción. Pero bueno, yo necesito evaluar las competencias. Y de manera básica, haciendo un mini resumen de lo que vas a ver en el siguiente video bonus, las competencias se conforman de actitudes, conocimientos y habilidades. Los conocimientos se refiere a lo que una persona sabe hacer. Las habilidades, lo que una persona puede hacer. Y las actitudes, que es lo más importante y crítico, lo que una persona quiere hacer. Esto implica que si una persona no quiere hacer una actividad, por más incentivos que le estemos proporcionando, simplemente la actividad no se va a realizar como lo estamos esperando. Por eso la parte de las actitudes es crítica. Una manera de aterrizarlo, un poco más sencillo, hablando de conocimientos, es de esta manera. Los conocimientos abarcan la parte teórica y técnica que necesito para desarrollar el trabajo, saber cómo se tiene que hacer. Pero las habilidades, como puedes ver aquí, nos dicen en qué necesito demostrar capacidad de ejecución para desarrollar el trabajo. Por ejemplo, soldar bien. Una persona puede saber la parte teórica de qué se necesita para soldar, pero otra cosa es que al momento de ejecutarlo esté haciendo una soldadura de manera adecuada. La parte de las actitudes tienen que ver con los comportamientos. ¿Qué comportamiento necesito tomar ante el trabajo que tengo? Esto tiene que ver con las características del mismo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un soldador, el comportamiento referente a la seguridad tiene que ser muy alto. Si hablo, por ejemplo, de un supervisor o líder de grupo, la parte de respeto hacia sus compañeros debería de ser algo que le dé mucha importancia. Ahora, esta parte la voy a evaluar, o una manera de evaluarlo es de la siguiente manera. Los conocimientos pueden ser con exámenes teóricos. Para las habilidades, yo utilizo administración por objetivos, y esto tiene que ver con una evaluación de desempeño mensual a través de indicadores de desempeño. Las actitudes, que es algo más complejo, a mí me gusta utilizar el esquema de evaluación 360 grados. Si buscas en el canal, en las listas de reproducción que tienen que ver con evaluación de desempeño,
Vas a ver uno o dos videos, si mal no recuerdo, que hablan específicamente de cómo aplicar la evaluación 360 grados de acuerdo a nuestro esquema, de acuerdo a nuestra técnica. Lo interesante de esto es que en los tres casos tú puedes establecer un esquema donde la gente se autoevalúe. Esto va a reducir muchísimo la carga administrativa que puedas tener en tu empresa y va a minimizar el riesgo de que al poder implementar un programa de evaluación de desempeño, a la larga se deje de usar. Si las personas se autoevalúan, es mucho más sencillo que esto pueda continuar. Esta imagen que estás viendo se le llama la escalera del aprendizaje y vamos a ir explicándolo paso a paso. Todas las personas en diferentes etapas de nuestra vida comenzamos con un nivel de incompetencia inconsciente. Esto es cuando no estás consciente de que no sabes algo. Por supuesto, se da mucho más fácil cuando somos niños, desde que somos bebés. No estamos conscientes de todo aquello que es necesario aprender. Pero llevándolo al mundo laboral, es más notorio cuando las personas no saben que no saben. Y esto implica que a veces queremos realizar actividades dentro de los procesos de trabajo y al no estar conscientes de que necesitamos cierta información, necesitamos conocimiento, necesitamos capacitación, tratamos de realizar las actividades, como decimos coloquialmente en México, como Dios nos da a entender. Y esto implica por lo general que tengamos muchos errores en los procesos. Pero una vez que tomamos conciencia, llegamos al siguiente nivel, que es lo que se le llama incompetencia consciente, que es cuando nos damos cuenta que no sabemos algo. Cuando te das cuenta de manera consciente que hay algo que no sabes y deberías de saberlo o deberías de aprenderlo, cambia completamente tu enfoque, ya que estás abierto a ir a capacitación, estás abierto a escuchar consejos, a recibir retroalimentación. Dentro del esquema de la escalera, aquí es el momento cuando se da de mayor forma el desarrollo personal y profesional de una persona, ya que nos queda claro que el conocimiento que tenemos no es suficiente. A continuación, en lo que sigue es la competencia consciente, y esto implica que una vez que hemos dedicado tiempo a aprender algo, podemos decir en determinado momento que ya sabemos aquello que necesitábamos. Este punto de la escalera puede ser algo engañoso, ya que aquí el riesgo que tenemos es que nuestro ego nos haga creer que con lo que sabemos es más que suficiente y no necesitamos aprender más. Llevándolo al trabajo, cuando tú estás invirtiendo en capacitación o en un proceso de evaluación de desempeño con tus colaboradores, muchos de ellos pueden estar conscientes de lo que sí saben, conscientes de sus competencias, y esto puede hacer que crean que no es necesario aprender más o no es necesario seguirse desarrollando. Por eso, en tu proceso de evaluación, esta es la etapa que debes de tener mayor cuidado. No es suficiente con permitirle a la gente que aprenda algo nuevo, sino que debes de tener un plan que permita que la gente continuamente siga creciendo más. Cuando el proceso de capacitación en tu empresa ya está en un ciclo de mejora continua, vas a tener personas que lleguen a la competencia inconsciente, que ya ni siquiera se den cuenta que lo que saben lo están aplicando diariamente. En esta etapa es cuando las personas pueden transmitir de manera más sencilla sus conocimientos a otros compañeros. Por supuesto que puedes tener esquemas de capacitación desde la competencia consciente, pero es en la competencia inconsciente cuando ya lograste un nivel de cultura laboral en la empresa que por sí solo da resultados. Una forma muy sencilla de ejemplificar todo esto es mediante la siguiente gráfica. Aquí podemos ver cómo es la curva de motivación con respecto al tiempo. Un ejemplo muy básico, y todo el mundo lo recordaremos, a la mayoría de nosotros, es cuando quisimos aprender a andar en bicicleta. Por lo general, uno de niño quiere subirse a la bicicleta, quieres comenzar a pedalear, pero desconoces muchas cosas, cómo mantener el equilibrio y cómo debes de hacerle para dar vuelta. Entonces ocurren errores, fracasos y frustraciones. Esto es igual en el trabajo, por ejemplo, cuando queremos aprender a usar Excel o cuando queremos hacer un plan de producción o un plan maestro de compras. Si no sabes todo lo que desconoces, pues vas a estar a prueba y error. Pero en la etapa 2, cuando probablemente llegaste a tu punto más bajo y que te das cuenta de todo aquello que necesitas aprender, de ahí en adelante todo es hacia arriba con respecto a la motivación, porque te das cuenta que entre más conoces, más cosas puedes aplicar en el trabajo y más cosas puedes estar desarrollando bien. Cuando eres en la etapa 3 conscientemente competente, es cuando puedes empezar a transmitir tus conocimientos a los demás. Y a través de la práctica, y eso es muy importante, practicando y practicando, llegas a ser inconscientemente competente, que es la etapa número 4, que es cuando aquello que transmites ya lo haces sin ni siquiera razonarlo. En el ejemplo que estábamos dando con respecto a la bicicleta, es cuando te subes a la bicicleta, puedes empezar a andar, y si dejas de hacerlo durante algunos años no importa, porque al volverte a subir a la bicicleta no necesitas repasar la teoría de qué es lo que tienes que hacer, solito se da. Es exactamente igual cuando desarrollas una competencia para compras, para producción, alguna competencia técnica de mantenimiento, etcétera, etcétera. Puedes seguirla desarrollando aunque hayas tenido algunos años sin practicarla. En esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre las competencias laborales. Desde hace varios años, pero que sigue siendo algo muy actual,
Es importantísimo identificar las características y necesidades de cada uno de nosotros para enfrentar adecuadamente el contexto en el que vivimos, el cual cada vez es más desafiante. Esto implica que tenemos que planificar muy bien el trabajo, ya que el concepto es poder satisfacer tanto las necesidades de la empresa como de aquellos que trabajamos ahí. Hay organizaciones que hacen muy bien, creo yo, en decir que lo más importante son las personas, pero nunca se puede dejar de lado la parte financiera y la parte operativa. Por ello es muy importante hacer un equilibrio. Esto implica adoptar sistemas de gestión y evaluación que contemplen valorar de un modo coherente a las personas. Todo esto es una introducción para poder decir el por qué son importantes las competencias, por qué es importante definirlas y ver cómo las podemos evaluar. Pero vamos desde el punto original. ¿Qué es una competencia? De acuerdo a Spencer y Spencer, una competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y a un desarrollo superior en un trabajo o situación. Yo sé que esto es totalmente teórico y hasta suena un poco revoltoso, pero vamos a tratar de aterrizarlo de una manera más sencilla. Subyacente implica que está relacionado con la personalidad del individuo. Esto implica que se puede predecir. Si yo conozco la personalidad de alguien, puedo predecir cómo se va a comportar. Causalmente implica que la competencia origina o anticipa el comportamiento y desempeño. Esto se refiere a causa y efecto. Si yo soy competente en algo, se puede de alguna manera determinar cuál es el desempeño que voy a tener. De la misma forma, si soy incompetente en algo, también se puede determinar el desempeño que voy a tener en cierta actividad. Y estándar de efectividad se relaciona con indicadores de desempeño, y esto implica que yo voy a comparar la competencia que tengo contra el estándar, para saber si todavía me falta desarrollarla más o si ya estoy en un estado óptimo. Ahora bien, Spencer y Spencer de la misma manera trabajaron un concepto que le llamaron modelo del iceberg. Como todos sabemos, si vemos un cubo de hielo en el agua, o tal cual un iceberg en el mar, pues solamente vemos la parte superficial, pero la mayor parte del iceberg o del cubo está por debajo de la superficie de la línea del agua. Esto es exactamente igual con las competencias, de acuerdo a ellos. Aquello que es visible son las destrezas y conocimientos, que es el comportamiento observable, lo que sabe la persona hacer, y aptitudes y habilidades. Ojo que dije aptitud, no actitud. Pero lo que está por debajo de la superficie, aquello que no es visible, tiene que ver con los conceptos que cada persona tiene de sí misma, los rasgos de personalidad, las motivaciones, actitudes y valores. Al ser la parte más grande que no se puede ver, es lo más crítico y lo fundamental, es lo que provoca que la gente pueda o no hacer las cosas, o que si yo invierto en capacitación en una persona, esta persona la pueda aprovechar o no. Desafortunadamente, por lo general, siempre nos enfocamos en lo visible, porque es lo más sencillo de medir. Y es por ello que muchas veces esquemas de evaluación de desempeño o la simple contratación de una persona no da resultados, porque no tenemos una forma de evaluar la parte que no se puede ver. Otro esquema como se maneja este modelo del iceberg es como si lo tratáramos de ver, pues con otro enfoque, simplemente como si estuviéramos haciendo un corte. Como puedes ver en el centro están los rasgos de personalidad. A esto se le llama núcleo de personalidad y no vamos a entrar en términos de antropología filosófica, pero lo que sí les puedo decir es que es lo más difícil de detectar. El rasgo de personalidad en un individuo es dificilísimo de detectar o es más complicado. Después viene el concepto de uno mismo que tiene que ver con las actitudes o valores, que es lo que estamos hablando, que es complicado de medir, pero que sí se puede. Y después, en la parte más externa de estos círculos concéntricos o elipses concéntricas, están las destrezas y habilidades o los conocimientos, que son los aspectos superficiales que son más fáciles de detectar, que es donde la mayoría de las personas se enfocan. Pero vamos a ver, retomando el tema de las competencias, cuáles son los 5 principales tipos que existen o de acuerdo a lo que la teoría nos menciona, los que son más comunes. La primera tiene que ver con la motivación, y esto está totalmente relacionado con los intereses que una persona considera o desea constantemente. En la medida de que las personas estén motivadas, esa motivación te va a permitir que logres avanzar, que logres desarrollarte. La número 2 son las características que son inherentes a cada persona. Tiene que ver con características físicas y respuestas conscientes a situaciones o información. En los ejemplos que te estamos poniendo aquí en las imágenes, el aspecto visual es importante, muy importante, ya sea para un inspector de calidad o, por ejemplo, para un piloto de combate. No podríamos poner de inspector de calidad o menos de piloto de combate a una persona que no tenga una excelente visión. Por eso se refiere a las características físicas. Ese es otro tipo de competencia. Algunos los tenemos, otros no, dependiendo cuál sea el trabajo o la operación que se tiene que realizar. El concepto de uno mismo es importantísimo, las actitudes, valores o imagen propia que tenemos. Yo me puedo considerar un loser o me puedo considerar un ganador, eso es totalmente inherente a mí.
Depende totalmente de mí, de las circunstancias en las que yo he vivido o que he dejado que me afecten. Y esto va a influir completamente en la forma como yo desarrollo mi trabajo. La número 4 es el conocimiento tal cual, que es la información que una persona posee sobre áreas específicas. Recuerda que de lo que se trata, por ejemplo, cuando estamos haciendo evaluación de conocimiento, no es evaluar si la persona tiene memoria o no, que es por lo general como se evalúa el conocimiento en la mayoría de los sistemas educativos que existen en Latinoamérica. Simplemente te hacen exámenes para ver si tienes buena memoria de acuerdo a lo que viste en la clase. Evaluar el conocimiento significa hacer exámenes donde las personas puedan solucionar problemas, donde puedan analizar y desarrollar situaciones de acuerdo a información que se les dio previamente. Obviamente estamos hablando en un contexto de trabajo. El número 5, pues son las habilidades tal cual, que tiene que ver con la capacidad de desempeñar cierta habilidad física o mental. En el video anterior platicábamos de que tienes que demostrar que puedes realizar una actividad independientemente si tienes el conocimiento detallado de cómo realizarla o no. Hablábamos de la diferencia entre saber la parte teórica de soldar y poder hacer una soldadura adecuada. Esto tiene que ver con las habilidades. Ahora, estos 5 tipos de competencia, ¿cómo los podríamos resumir? Pues básicamente como lo vimos en el video anterior. Conocimientos, habilidades y actitudes son los 3 elementos o características de todas las competencias laborales que nos deben de interesar evaluar de una persona. Básicamente con estos 3 estamos integrando las 5 tipos de competencias que vimos anteriormente. Necesitamos saber lo que la gente sabe hacer, lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Algo que ocurre normalmente es que las competencias se confunden con la parte de habilidades. Y si una persona sabe soldar, decimos, es que es competente para la soldadura. Lo que tienes que recordar es lo siguiente. Para demostrar la competencia de una persona en una actividad en específico, se necesita demostrar que sabe hacerlo, que puede hacerlo y que el comportamiento que tiene con respecto a lo que está haciendo va acorde a lo que la empresa necesita y a lo que se espera de esa persona. No se trata simplemente de que pase un examen con 10 o de que veamos que hace una buena soldadura y ya y decimos ya es competente. Tiene que integrar los 3 aspectos por lo menos. Ahora, ¿por qué nos tenemos que tomar esa molestia? Porque simple y sencillamente en la mayoría de las empresas los procesos son ejecutados por las personas. Y por lógica, el desempeño de la empresa va a depender del desempeño de las personas que laboran en ella. En la medida que tú inviertas tiempo para analizar las competencias que debe de tener tu gente, evaluarlas y una vez que las hayas evaluado, ver cómo les puedes ayudar a desarrollarse, los resultados de tu empresa van a mejorar de manera significativa. En esta ocasión te vamos a presentar uno de los 2 ejemplos que tenemos para mostrarte cómo se puede evaluar a un colaborador a partir de su perfil de puesto. Recuerda que el perfil de puesto está dentro de la descripción de puesto. Y aquí lo que vamos a hacer es desmenuzarlo para ver cuál es la mejor manera de saber si una persona está adaptada o si está cumpliendo con dicho perfil. Lo que te vamos a mostrar es solamente un extracto de cómo hacemos nosotros el análisis de los perfiles para de ahí partir y establecer los programas de evaluación de desempeño. Recordando brevemente, a una persona se le puede evaluar por lo que sabe hacer, por lo que puede hacer y lo que quiere hacer, conocimientos, habilidades y actitudes. Aquí te estamos mostrando la parte que tiene que ver con los conocimientos para un jefe de almacén. El detalle de esto ya lo vimos en los videos anteriores. Para evaluar el nivel de estudios es relativamente sencillo, simplemente tienes que pedirle un certificado. Sin embargo, al analizar si una persona cumple el perfil o no, esta parte desde mi punto de vista es la más débil, ya que cualquier persona puede obtener de cualquier forma un certificado de estudios que avale cierto nivel de conocimientos. Lo que es realmente interesante es cómo evalúas conocimientos específicos. Aquí ya habíamos hablado de que estamos asumiendo que la redacción de esta parte está bien hecha y que realmente estás especificando cuáles son los conocimientos mínimos que requiere la persona ejecutar dentro del trabajo. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta evaluación? A través de exámenes directos. Ahora bien, no importa qué tipo de examen hagas, si es de opción múltiple o de preguntas abiertas, lo que importa es cómo redactas las preguntas, ya que lo crucial aquí es que no estés evaluando la memoria del candidato, sino que realmente estés evaluando la forma en que aplica el conocimiento. Y esto implica que pueda razonar sobre la información que ya tiene en su cerebro para poder resolver un problema real en tu organización. Es por ello que aquí te estoy poniendo unos ejemplos de cuáles son algunas preguntas que tú podrías hacer. Aquí es donde realmente vas a evaluar si la persona sigue los procedimientos o no. No importa que sea un candidato nuevo o si es una persona que ya está trabajando en tu organización. Todo depende del contexto de tu organización, del tamaño de tu empresa, de la estructura. Tú debes de hacer un examen que aplique para cada puesto.
¿Cuántas preguntas podrías hacer? Mi recomendación es que en un examen que quieras abarcar todo, mínimo deben de hacer 10 preguntas para que sea mucho más fácil la evaluación en una escala del 0 al 100 o del 0 al 10. Pero en realidad no hay límite, va a depender de qué tan complejo sea aquello que tú hayas puesto en la sección de conocimientos del perfil. Ahora, si nos vamos con las habilidades, nosotros lo dividimos en dos esquemas, la experiencia y las capacidades. Recuerda que capacidades es aquello que demuestra que realmente puede hacer, que lo muestra desde un punto de vista físico, tangible. Entonces, la experiencia también es muy sencillo, simplemente tienes que pedir referencias. Esta es la forma más sencilla, levantas el teléfono, hablas y pides la referencia. Si estamos hablando de una persona que ya está dentro de tu organización, pues esta parte no la evalúas porque está dentro del mismo Cardex que tienen recursos humanos. Pero las capacidades, una manera relativamente sencilla, en esquema, pero es donde muchas empresas se atoran, es que los puedes evaluar a través de los indicadores de desempeño que ya existan en tu empresa. Esto es uno de los pasos que tienes que hacer previamente, ya que si no hay un esquema de medición de procesos, no puedes evaluar las capacidades, ya que una persona muestra sus capacidades en el proceso, en el resultado para el cual tú lo contrataste. Por eso todo está encadenado y necesitas indicadores. Aquí tenemos solamente unos ejemplos breves tomando en cuenta el listado de habilidades o de capacidades que pusimos en la diapositiva anterior. El indicador no necesariamente tiene que estar con el mismo texto de aquello que yo puse en el perfil, pero sí tiene que haber una manera de ligar aquello que me interesa medir con el indicador con el que puedo medirlo. Esta parte es muy importante, ya que aquí lo que se hace es balancear. No solamente es importante tener una persona que me saque 100 en exámenes teóricos y que de manera teórica me diga cómo se deben de hacer los procesos, sino que los pueda hacer. Si no los puede hacer, puede ser un indicativo de que tengo partes en mi proceso que tengo que mejorar, que hace falta darles mejor herramienta, un mejor equipo, o que simplemente la persona a lo mejor tiene un problema auditivo, de visión, etcétera, por el cual no puede realizar el trabajo que ya me demostró que sí sabe hacerlo en exámenes. De la misma manera, a lo mejor una persona salió muy mal en los exámenes, pero puede hacer ciertas actividades de manera muy hábil en el almacén. Bueno, esto implica que le tengo que dar capacitación teórica para que esté más nivelado. Ahora, la parte de las actitudes podría ser la más complicada de todas. La forma como siempre lo hemos recomendado nosotros desde que iniciamos el canal es que se puedan evaluar a través de los valores. Y lo que es importante aquí es que tú puedas definir desde un principio cuáles son los valores que están implícitos en el texto que estás escribiendo con aquello que esperas del comportamiento de las personas. Por ejemplo, en el primer punto donde dice hacerse responsable por todo el material del almacén, el valor que está implícito ahí es la responsabilidad. Si nos vamos al siguiente sería la tolerancia, en el siguiente es servicio al cliente o el servicio simplemente, en el punto 4 es la lealtad. Tú tienes que definir cómo es el comportamiento esperado y de ahí van a salir de manera natural los valores. Ahora, ¿cómo haces para medir los valores? Yo lo que te recomiendo es que no midas más de 4 valores, tal vez 5. Y aquí te vamos a poner el ejemplo de cómo podrías, una vez que ya tienes definidos los valores que vas a evaluar, cómo podrías hacer el análisis de cada uno de ellos. Vamos a tomar, por ejemplo, la parte de la responsabilidad. Entonces, si estamos hablando de un almacenista, esto es solamente un ejemplo de lo que yo le preguntaría a cada una de las personas que están evaluando a ese almacenista con respecto a este valor. Ahora, ¿cómo va a contestar la gente? En una escala de 5 niveles. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Si quieres ver más a detalle esto, recuerda que tenemos un video en el canal que habla específicamente de la evaluación 360. Pero con esto cerramos todo el ciclo de lo que son las competencias. Estamos evaluando conocimientos, habilidades y actitudes. Lo estamos poniendo en un esquema tangible y lo estamos enfocando a un responsable de almacén.